Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desenterrar algunos de los secretos y escándalos que rodean a uno de los galanes más codiciados del momento, Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento. Si eres fan de Can, o simplemente te gusta el drama detrás de las cámaras, quédate porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de que nos sumerjamos en todo el meollo del asunto, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a darle al botón de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras entregas. Vamos a empezar. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global, y como suele pasar con las figuras públicas de tal magnitud, su vida privada y profesional a menudo se ven envueltas en rumores y, en ocasiones, escándalos. Hoy vamos a intentar separar el grano de la paja, analizando algunas de las historias que han circulado y que han generado bastante revuelo. Desde sus inicios hasta sus proyectos más recientes, hay material de sobra para analizar, y créanme, no todo es lo que parece. El nacimiento de un ídolo y la seducción de la ficción a la realidad, Erkenci y Demet Özdemir ***. Empecemos por el principio, por así decirlo. Cuando Can Yaman saltó a la fama con series como Erkenci, el público se enamoró de su personaje, Candibit, y de la química que desbordaba en pantalla con Demet Özdemir. Esta relación en la ficción, tan intensa y apasionada, pronto se trasladó a la vida real, o eso se especulaba. Los medios turcos y los fans estaban obsesionados con la idea de que fueran pareja, y la verdad es que muchas veces la línea entre la actuación y la realidad se difumina peligrosamente, ¿verdad? Se rumoreaba que tenían una relación secreta, que pasaban mucho tiempo juntos fuera de los sets, y esto alimentó aún más la fantasía colectiva. La ubicuidad de sus personajes tan perfectamente complementarios, hizo que la audiencia proyectara sus deseos en la vida real, anhelando que la magia que veían en pantalla se materializara. La cobertura mediática en Turquía para este tipo de parejas es, por decirlo suavemente, implacable. Cada salida juntos, cada fotografía compartida, era analizada hasta el último detalle. Los tabloides se deleitaban en crear narrativas alimentando la especulación con fuentes cercanas y testigos anónimos. Esta dinámica, lejos de ser exclusiva de Turquía, es una característica inherente al fenómeno de las superestrellas en la era de las redes sociales. La demanda de información sobre la vida personal de los ídolos es insaciable, y los medios, con tal de satisfacerla, a menudo priorizan el sensacionalismo sobre la veracidad. Sin embargo, en su momento ambos actores mantuvieron un perfil bajo y fueron prudentes con sus declaraciones, lo que solo hizo que la intriga creciera. Esta cautela, lejos de apagar los rumores, les dio un aura de misterio, haciendo que la audiencia se preguntara qué escondían. Cuando finalmente terminaron confirmando su relación y luego su separación, muchos se sintieron decepcionados, casi como si una relación de pareja más hubiera terminado, no la de dos personajes que adoraban. Esta dinámica público-estrella es fascinante y a veces un poco cruel. La audiencia que se había invertido emocionalmente en la pareja ficticia y luego en la supuesta real, siente una especie de propiedad sobre su relación, y la ruptura se vive casi como una traición personal. Es un recordatorio de la delgada línea que separa la admiración del fanatismo. ***, el cuerpo escultural, herramienta de marketing o disciplina innegable, ***. Pero la vida de un actor tan popular no se detiene en romances. Uno de los temas que más ha dado que hablar sobre Can Yaman es, sin duda, su físico y su dedicación al gimnasio. Es innegable que tiene un cuerpo escultural y esto ha sido parte de su imagen pública, una carta de presentación que ha abierto muchas puertas en una industria donde la imagen lo es todo. Sin embargo, esta imagen también ha sido objeto de escrutinio y, en ocasiones, de críticas. Se han filtrado comentarios, incluso de compañeros de profesión o de personas del entorno, que sugieren que su físico es una herramienta de marketing más que el resultado de un talento puramente actoral. La industria del entretenimiento, especialmente la televisión, a menudo tiende a valorar la apariencia física, y en este sentido, Can Yaman cumple con creces los estándares. Su físico trabajado se ha convertido en un elemento distintivo, una característica que lo diferencia de otros actores y que le otorga un atractivo magnético para el público, especialmente el femenino. Sin embargo, esta atención desmedida a su apariencia ha llevado a algunos críticos y observadores a cuestionar si su éxito se debe en gran medida a su atractivo físico, relegando a un segundo plano sus habilidades interpretativas. Algunos críticos han argumentado que a Beck
Prioriza su apariencia sobre la profundidad de sus interpretaciones. La pregunta que surge es, ¿hasta qué punto su cuerpo atlético es un activo que complementa su actuación, y hasta qué punto se ha convertido en el foco principal, eclipsando el desarrollo de su personaje y la complejidad de las historias que cuenta? Si bien es cierto que la industria del entretenimiento a menudo valora el aspecto físico, también es importante reconocer el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio que implica mantener un físico de esa envergadura. El entrenamiento constante, la dieta rigurosa y el estilo de vida dedicado que requiere son realidades innegables. La polémica surge cuando se empieza a cuestionar si su éxito se debe más a su imagen que a su habilidad para contar historias a través de la actuación. Es un debate interesante porque nos hace reflexionar sobre los estándares de belleza en la televisión y el cine, sobre cómo la industria puede priorizar la estética sobre la sustancia, y sobre si los actores que cumplen con ciertos cánones físicos tienen una ventaja inherente. Si bien Can Yaman ha demostrado ser un actor carismático y ha cosechado éxitos considerables, la discusión sobre la primacía de su físico frente a su talento interpretativo sigue latente. *** Cruzando fronteras, la incursión italiana y las consecuencias ***. Otro aspecto que ha generado bastante controversia fue su incursión en producciones italianas. Tras su gran éxito en Turquía y su creciente popularidad en Italia, Can decidió explorar nuevos horizontes y participar en series y películas italianas, como Viola come il mare. Esta decisión fue vista por algunos como una estrategia inteligente para ampliar su mercado y solidificar su estatus de estrella internacional. Por otro lado, para otros, especialmente algunos sectores de su audiencia turca, fue interpretada como una posible falta de compromiso con sus raíces, un movimiento hacia un público que quizás era percibido como más glamuroso o rentable. Las críticas no tardaron en llegar. Algunos fans turcos sintieron que estaba abandonando la industria que lo vio nacer, la que le dio la plataforma para alcanzar la fama mundial. Este sentimiento es comprensible, ya que a menudo se crea un fuerte vínculo emocional entre la audiencia y los artistas que los representan culturalmente. Para ellos, su éxito en Turquía era motivo de orgullo nacional y su salida hacia el mercado internacional podía interpretarse como un desdén. Mientras tanto, en Italia, la expectativa era altísima. Había una gran expectación por ver cómo se desenvolvería un actor turco de renombre en producciones locales. Se decía que estaba aprendiendo italiano muy rápido, que se estaba adaptando a la cultura, y que esto era un gran paso para un actor extranjero. La comunidad italiana estaba emocionada por la posibilidad de tener a una estrella de su calibre en sus producciones, y se esperaba que su presencia elevara el perfil internacional de la televisión italiana. Sin embargo, también hubo quienes especularon sobre las verdaderas razones detrás de este cambio. Era una genuina búsqueda de nuevos desafíos creativos, una oportunidad económica sustancial, o quizás una forma de alejarse de ciertas presiones o expectativas que existían en Turquía. La industria del entretenimiento es compleja, y las decisiones de carrera a menudo están influenciadas por una multitud de factores, desde el desarrollo artístico hasta las oportunidades comerciales. La verdad es que mudarse a otro país, aprender un nuevo idioma y adaptarse a una nueva cultura de trabajo es un desafío enorme, y su valentía al hacerlo merece reconocimiento, independientemente de las especulaciones que lo rodearon. Su disposición a salir de su zona de confort y enfrentarse a nuevos retos es, en sí misma, una señal de ambición y determinación. *** El laberinto de los rumores amorosos, de influencers a modelos y más allá ***. Y hablemos de esos rumores un poco más picantes, ¿verdad? La vida de cualquier celebridad está salpicada de especulaciones sobre su vida amorosa, y Can Yaman no es la excepción. De hecho, parece que su vida romántica ha sido un campo de cultivo fértil para los medios de comunicación y para el escrutinio público. Se le ha relacionado con numerosas mujeres a lo largo de su carrera, desde actrices turcas con las que compartió pantalla hasta modelos y personalidades del espectáculo italiano, demostrando una vez más su alcance internacional. Cada nueva relación, o incluso cada avistamiento público con alguien, desata una tormenta mediática. Los rumores se propagan como la pólvora, alimentados por fotografías casuales, comentarios en redes sociales y la insaciable curiosidad del público. A veces estas relaciones son efímeras y parecen más fruto de una campaña publicitaria orquestada para generar titulares, o de un interés mutuo por la atención mediática, que de un romance real y duradero. En la era de las redes sociales, la línea entre la vida pública y la privada de las celebridades se desdibuja constantemente y las apariencias pueden ser engañosas.
Otras veces la intensidad de los rumores sugiere que hay algo más detrás de las cámaras, que las relaciones van más allá de las simples especulaciones. Un ejemplo que dio mucho que hablar y que generó un auténtico torbellino mediático fue su relación con la influencer y modelo italiana Diletta Leotta. Su noviazgo fue muy público, con apariciones conjuntas en eventos, demostraciones de afecto en público y declaraciones apasionadas en entrevistas. La pareja se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación de ambos países, atrayendo tanto admiración como críticas. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta, dejando a muchos preguntándose qué había sucedido realmente. Las razones de las rupturas de las celebridades son casi siempre un misterio envuelto en silencio, y esto da pie a todo tipo de teorías y especulaciones. Desde supuestas incompatibilidades hasta presiones externas, pasando por rumores de infidelidad, el abanico de posibilidades es tan amplio como la imaginación del público. El silencio de las partes involucradas solo sirve para alimentar la especulación, y los medios, ávidos de detalles, recurren a fuentes anónimas y a la interpretación de cada pequeño gesto o declaración. *** El comportamiento público y las expectativas de una estrella ***. Además de los romances, también han surgido polémicas relacionadas con su comportamiento en público. Ha habido incidentes, aunque quizás menores en comparación con otros escándalos, en los que su actitud ha sido percibida como arrogante o prepotente por parte de algunos sectores del público o de la prensa. Por ejemplo, se han reportado situaciones en las que ha sido descrito como impaciente con los fans, especialmente cuando estos se acercan de forma invasiva, o con la prensa, cuando las preguntas son consideradas invasivas o repetitivas. Es crucial recordar que la vida bajo el escrutinio constante puede ser agotadora y desgastante. Estar expuesto a miles de cámaras y a una avalancha de opiniones, tanto positivas como negativas, puede generar estrés y afectar la forma en que una persona se presenta en público. Es fácil que la gente malinterprete las acciones o reacciones de una persona bajo tanta presión, atribuyendo intenciones que quizás no existen. Un gesto apresurado, una respuesta cortante pueden ser interpretados como señales de arrogancia cuando en realidad podrían ser manifestaciones de agotamiento o de un intento por mantener un mínimo de privacidad. Sin embargo, como figura pública de su calibre, se espera un cierto nivel de decoro, paciencia y profesionalismo en sus interacciones con el público y con los medios. Cuando esto no se percibe así, las críticas son inevitables. La percepción pública de una celebridad está fuertemente influenciada por la forma en que maneja su fama y sus interacciones. Es un equilibrio difícil entre ser auténtico y mostrarse accesible, y mantener una imagen pública que se ajuste a las expectativas, a menudo elevadas, que se tienen de las estrellas. La gestión de la imagen pública es un arte en sí mismo, y no siempre es fácil de dominar. *** El caché y las exigencias, un privilegio de las estrellas ***. Otro tema recurrente y que genera mucho interés son los rumores sobre su contrato con producciones, sus exigencias y su salario. Se rumorea que Kanye tiene un caché bastante alto, y que sus acuerdos de trabajo incluyen ciertas condiciones que van más allá de lo puramente actoral. Esto es, en cierta medida, normal y esperable en el mundo del espectáculo. Los actores de renombre, aquellos que atraen audiencias masivas y garantizan el éxito de un proyecto, suelen tener un considerable poder de negociación. Su valor para un proyecto se mide no solo por su talento, sino también por su capacidad para generar ingresos. Sin embargo, a veces estas especulaciones se magnifican y se convierten en chismes sobre divismos, peticiones poco razonables o exigencias poco profesionales. La línea entre lo que es un estándar profesional para un actor de alto perfil y lo que podría considerarse un comportamiento de diva es a menudo subjetiva y depende de quien cuente la historia. La verdad es que la industria requiere un gran compromiso y las estrellas cobran, en gran medida, por el valor que aportan a los proyectos, tanto en términos de calidad interpretativa como de potencial de taquilla o audiencia. Lo que para algunos es una exigencia desmedida, para otros puede ser simplemente un estándar profesional necesario para asegurar la calidad y el éxito del producto final. La gestión de las expectativas y las negociaciones contractuales son aspectos intrínsecos a la carrera de cualquier actor de éxito. *** Rivalidades y competencia en la industria turca ***. La competencia dentro de la industria turca, conocida por su producción prolífica de telenovelas y series que alcanzan audiencias masivas a nivel internacional, también ha sido un caldo de cultivo para rumores. Cuando un actor alcanza un nivel de fama y popularidad similar al de Kanye, es natural que surjan comparaciones y, a veces, rivalidades,
tanto en la prensa como entre los propios fans. Se ha especulado sobre posibles tensiones o envidias con otros actores turcos populares, aquellos que comparten el mismo nicho o que compiten por papeles similares. Sin embargo, la mayoría de estas rivalidades son, a menudo, más creadas por los medios de comunicación que por conflictos reales entre los artistas. La prensa del corazón disfruta alimentando estas narrativas, ya que generan interés y debate. La industria del entretenimiento, aunque pueda parecer glamurosa desde fuera, es también un negocio muy competitivo donde las oportunidades pueden ser limitadas y la presión por destacar es constante. Los actores deben navegar estas dinámicas, a menudo trabajando bajo la sombra de la comparación constante y la lucha por mantener su relevancia en un mercado saturado. *** La presión psicológica, un factor subestimado ***. Algo que me fascina y que a menudo se pasa por alto en este tipo de análisis, es la presión psicológica que deben experimentar estas figuras públicas. Ser constantemente objeto de atención, tener cada paso analizado por millones de personas, y lidiar con una avalancha de opiniones, tanto positivas como negativas, debe ser increíblemente agotador. La falta de privacidad, la constante exposición y la presión por mantener una imagen perfecta pueden tener un impacto significativo en la salud mental de cualquier persona. Es fácil juzgar desde fuera, criticar o especular sobre sus vidas, pero vivir bajo esa presión constante es otra historia. Las expectativas son enormes y cualquier desvío de la norma puede ser magnificado y convertirse en un escándalo. Es posible que algunos de los escándalos o polémicas que lo han rodeado sean, en parte, una reacción a esta presión, una manifestación de la dificultad de mantener el equilibrio en medio de una tormenta mediática y de las expectativas del público. La necesidad de desconectar, de tener espacios de privacidad y de lidiar con el estrés de la fama son aspectos cruciales que a menudo quedan en un segundo plano en la narrativa mediática. *** Conclusiones. Un artista en constante evolución y la naturaleza de la fama ***. Ahora, después de todo este análisis, ¿qué podemos concluir? Can Yaman es sin duda un actor con un gran carisma, un talento innegable y una proyección internacional impresionante. Su éxito no es casualidad, detrás de cada papel, de cada proyecto, hay mucho trabajo, dedicación y sí, también el desafío de lidiar con un mundo lleno de rumores, expectativas y una intensa presión mediática. Los escándalos y los secretos que rodean a las celebridades a menudo son una mezcla compleja de verdad, exageración, malinterpretaciones y, en ocasiones, de estrategias deliberadas para generar notoriedad. Lo importante como espectadores y como analistas es mantener una visión crítica, intentar discernir los hechos de la ficción y recordar que todos tenemos nuestras luces y sombras, nuestras virtudes y nuestros defectos, incluso las estrellas. Lo que sí está claro es que Can Yaman ha sabido jugar sus cartas, diversificando su carrera y explorando mercados internacionales, demostrando una visión estratégica en su trayectoria profesional. Su capacidad para generar interés y debate es innegable y eso, en sí mismo, es una forma de éxito en la industria del entretenimiento, donde la visibilidad y la capacidad de captar la atención del público son factores determinantes. Ha logrado trascender fronteras y convertirse en un ícono global, un hecho que pocos pueden presumir. Y hasta aquí nuestro viaje por los secretos y escándalos detrás de las cámaras de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado, que les haya proporcionado una perspectiva más profunda y matizada sobre este fenómeno mediático. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final, que hayan invertido su tiempo en explorar estas facetas menos conocidas de su carrera. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que los escándalos afectan su carrera o, por el contrario, contribuyen a mantenerlo en el ojo público? ¿Hay algún otro secreto o escándalo de Can Yaman que les gustaría que analizáramos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can Yaman o de este tipo de contenido, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más revelaciones, análisis y detrás de cámaras del fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!